Hoy en Español con María tenemos a un invitado súper especial. Es una persona a quien yo admiro profundamente y sé que si ustedes todavía no lo conocen, lo van a admirar. Se trata de Steve Kaufmann, es uno de los políglotas más reconocidos en el mundo. Y puedo decirles que hoy en día él habla 20 idiomas. ¿Se animan a conocer un poco más de él? Vamos. Hola Steve, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Podemos con tú, ¿no? ¿No? Con usted, ¿sí? Con tú, pues como quieras, ¿no? Como te sientas más cómodo. Pero yo a mí, bueno, soy más o menos acostumbrado al tú, ¿no? Ok, Sobre todo perfecto. en el internet, en las relaciones más, yo no sé, Cercana, informales, ¿no? Familiares, sí. Steve, qué gusto saludarte, qué orgullo hablar contigo, de verdad. No, el orgullo es el mío de poder hablar contigo. No, imagínate. Steve, bueno, hay algo que yo admiro mucho de las personas cuando aprenden un idioma, que no es su lengua natal, y pienso Sí. que aprender un idioma es un acto muy solidario porque lo haces para poderte comunicar con gente que no conoces ni que está cerca de ti. Ok. Sí, no, es claro que es la voluntad de comunicar con, no solo comunicar con la gente, conocer a la gente, estar más cerca a la gente, pero también de descubrir toda la cultura, cómo son esas personas, esta gente, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay personas que aprenden inglés por el trabajo, español por el trabajo, pero sin embargo se acerca a la gente, ¿no? Aun si hablas con errores, Como como yo. yo. A todos, absolutamente todos hablamos con errores, incluso los hablantes Sí. nativos. Pero eso que dices me parece muy interesante y es que sí acepta a la gente, pero acerca sobre todo, sí acerca a la gente, pero sobre todo a culturas. Y obviamente hay culturas con las que nos sentimos más afines que con otras. ¿Cuál fue el idioma que tú más disfrutaste de aprender? Bueno, yo no tengo como idioma favorito, ¿no? Porque el idioma que estoy aprendiendo es mi idioma favorito. Pero es seguro que viviendo nuevos años en Japón, pues he trabajado mucho, he hecho mucho business, comercio con el Japón. Es un idioma que ha sido muy útil en mi vida profesional. Pero a mí me gusta igual español, francés, porque he estudiado 3 años en Francia, el chino, mandarín, ruso, todos. Ahora estoy aprendiendo el árabe y ¿cómo se dice? Persiano, persa, ¿cómo se dice en español? El persa. El persa. El persa, ¿no? Persa, bueno, todos. Yo no hago distinciones, no tengo como hijos preferidos. No, en serio, pero No. ¿hubo algo que quisiera que disfrutaras, en especial el proceso de aprendizaje de alguno? Por ejemplo, a mí el portugués, el tema de la Ajá. música me ayudó muchísimo. El tema de que me gustara tanto Sí. la música en portugués hizo que Claro. disfrutara mucho ese ¿Este proceso. es el portugués de Brasil o el De portugués de Brasil, Portugal? de Brasil. De Brasil, sí, claro. Sí, en el momento que estoy estudiando un idioma cualquiera, bueno, estoy enamorado de este idioma. Puede ser el portugués, puede ser las canciones, porque en cada cultura, en cada idioma hay algo. Pero cuando empiezo un otro, pues voy a descubrir otras cosas en los otros idiomas. Entonces, no tengo como idioma Preferido. preferido. No. A mí me causa mucha curiosidad cómo funciona la cabeza de un políglota y sobre todo de un políglota como tú, que no vives con subtítulos nunca, ¿no? Tienes tus 20 idiomas aquí ya cargados. ¿En qué idioma piensas? Yo pienso en inglés normalmente, pero sí en mis sueños, si hay una persona, yo no sé, japonesa, francesa, que aparece en mis sueños, voy a hablar francés o japonés. Pero normalmente en inglés, sí, seguro. Me Seguro. encanta que hayas mencionado los sueños. La primera vez que yo me di cuenta que hablaba portugués de verdad fue la primera vez que soñé todo, o por lo menos todo lo que recuerdo, en portugués. Sí.
Y yo debo decir que por un hispanohablante aprender portugués es fácil y difícil. Es fácil porque el vocabulario es lo mismo. Es un idioma, ¿no? Portugués, español es un idioma. Sí, tienen 80% Prácticamente. de las palabras con la misma raíz. Todas las palabras. Hay diferencias de gramática, hay algunas pequeñas diferencias, pero más o menos es el mismo, pero por esta razón exactamente es difícil Separarlo. pasar del ambiente confortable del español y forzarse de pronunciar como un portugués o un brasilero. Sí, creo que lo Entonces, fácil es hablar portuñol. Sí, no, bueno, sí, pero esforzarse de hablar, bueno, de pensar, bueno, ahora tú, por ejemplo, tú eres brasilera, ahora vas a imitar una brasilera, no un hispanohablante que habla más o menos el portuñol, pero 100% portugués. Muchas personas no son capaces de hacerlo, porque hay un obstáculo psicológico, Ajá. que la gente prefiere, es más confortable quedarse en este ambiente español y dizer, en lugar de dizer, ahora basta. Falar, dizer y piensan que hablan portugués, pero no es verdad. Y hay algo que he notado mucho, sobre todo en los estudiantes de español con María, y que también me pasó a mí, y es que como ahora, a pesar de que los idiomas son reales y se aprenden hablando y en la calle, pues mucha gente aprende eso en un libro, ¿no? Y Sí. cuando aprendes en un libro, tú lees en tu idioma, así está en otro idioma. Entonces, dice, no sé, eu vou fazer no sé, a refeições. Y lo lees en español, eu vou fazer as refeições. O sea, sigues hablando en español con palabras en portugués. Esa es la diferencia. Creo que el tema de sacar un poquito el aprendizaje de los libros ayuda mucho en eso. Bueno, para mí la lectura es muy importante en el aprendizaje de idiomas, la escucha y la lectura. Y también, finalmente tienes que hablar, ¿no? Pero la lectura me ayuda mucho para aprender idiomas y reforzar, ¿no? Porque sí, de vez en cuando voy a escuchar algo y yo no entiendo, pero si lo leo después es más fácil acordarse de esas palabras. Pero mí debes son leer en el las idioma. dos actividades más importantes para desarrollar una capacidad en el idioma y sobre todo la comprensión, el vocabulario, para estar listo, ¿no? Para poder entonces hablar. Pero si tú no entiendes nada, si tú no tienes palabras, pues muy difícil empezar a hablar, ¿no? Es cierto, pero debes leer, yo siempre les digo, lean en el idioma que están aprendiendo. Sáquense el chip del que tienen, o el que está aprendiendo inglés y habla español y lee en inglés. Sí. De communication, o sea, no, lea en inglés. Sí, exactamente. Por eso, porque cuando leemos en un idioma extranjero, hacemos subvocalization, Subvocalización. ¿no? Cuando leemos en nuestro idioma no hay esta subvocalización, aunque en la cabeza sí, pero no pensamos, ¿no? Pero en otro idioma sí, estamos pronunciando las palabras. Es por eso que la escucha es muy importante, porque si tú escuchas mucho, y sobre todo escuchas la misma cosa que estás leyendo, pues ya tienes como un ritmo, ¿no? Ajá. Entonces vas a leer y en tu cabeza pronunciar las palabras en el idioma que estás leyendo. Por eso que la escucha es para mí 60-70% del ¿Del aprendizaje? Que pasa al aprendizaje de idiomas es escuchar. Y que es fácil hacer cuando preparo el desayuno, cuando voy a correr, todo, estoy escuchando. Bueno, así aprendemos los humanos, ¿no? Durante nuestros 2 primeros años de vida nos dedicamos a escuchar. Claro. A escuchar y escuchar y escuchar, es cierto. El niño hispanohablante no necesita leer las reglas de gramática, de cuándo se utiliza ser o estar.
pero solamente escuchando lo sabe, automáticamente. El cerebro ya ¿cómo se dice? Se da cuenta de las reglas. Las reglas. Claro sin que sí. explicación. Y Sin explicación. hasta la persona más boba del mundo habla un idioma. O sea, creer que uno no puede aprender otro idioma es ridículo porque cualquier persona, o sea, no hay idiomas imposibles, ¿no? Y una vez veía una entrevista que tú decías, de que te preguntaban y tú decías, hoy con tantos años soy mucho mejor aprendiendo idiomas que cuando tenía 16. Sí. ¿Por qué, Steve? ¿Qué crees Bueno. que es el éxito de eso? Ok, ahora estoy pensando en esta cuestión otra vez porque hay un libro que me gusta mucho, es un alemán, Manfred Spitzer, que escribe sobre el cerebro, cómo funciona. De la memoria. Y la memoria, Sí. pero dice que no, yo aprendo más lento ahora que hace 50 años. Ok. Parece, la cabeza es más lento, más seguro, pero más lento. Ok, pero hay otras cosas. Hay mi motivación, hay mi interés, las cosas que ya yo sé, tantas cosas sobre la vida, muchas cosas, y todo esto me ayuda. Y no solo eso, yo sé cómo aprender. Y hace 50 años no sabía cómo aprender. Y ya yo tengo la confianza que puedo aprender. Y tengo un método que yo tengo también, estoy seguro que este método funciona. Entonces, aún si el cerebro sea un poco más lento, pero hay otros factores que me ayudan a aprender finalmente mejor que hace 60 años. Una optimización del aprendizaje, Sí, básicamente. y de la actitud. Uy, la actitud como es importante, ¿no? Para todo. Muy importante, muy importante. Estoy seguro que tus, ¿cómo se dice? Your viewers, your subscribers. Ok, tus suscriptores o tu audiencia en términos de comunicación. Tu audiencia. Tus Tu audiencia. tu audiencia está muy motivada para ti, porque tienes mucho entusiasmo. Muchas gracias. Para mí, no es porque tú eres la única persona en el mundo que conoce las reglas de la gramática española, no. Es que tú tienes entusiasmo. El entusiasmo, la motivación es más importante que todo que tú puedes enseñar que enseguida la gente va a olvidar. No, es que para mantener la motivación es la cosa más importante. En cualquier enseñante, cualquier persona que quiere ayudar a la gente a aprender idiomas, es transmitir el entusiasmo. ¿Tú cómo haces para mantenerte motivado? Porque también puedes tener al mejor profesor del mundo, pero si en ti no está esa chispa, ¿cómo haces? Bueno, como dice el alemán, Manfred Spitzer, al cerebro le gustan las cosas nuevas, novedades. Entonces, a mí me gusta buscar, aunque mi nivel en los idiomas que ya sé hablar, hay idiomas que hablo mejor que el español, hay idiomas que hable peor que el español. Puedo mejorarme en todos mis idiomas y sin embargo voy a buscar nuevos idiomas para descubrir nuevos países, nuevas culturas. Y todo para mí es aprender. Es una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Aprender cosas. Por eso, y yo voy aprendiendo un idioma como el persa, el árabe, persa, mantener una variación. No siempre la misma cosa, buscar nuevos contenidos. Sí, para que haya una variación en las actividades. Porque si tú vas a tratar de aprender yo voy a aprender y perfeccionar no es posible, ese es muy malo. Tienes que buscar cosas nuevas para divertirte y de esta manera puedes mantener tu entusiasmo y motivación. Steve, ¿tú sigues la misma metodología para todos los idiomas que aprendes o de repente te diste cuenta que cambia?
Sí, no, y está un poco, el método está un poco más refinado que hace 50 años, pero es siempre la escucha y la lectura. Y con un buen nivel de comprensión, pues es lo más importante, porque si yo voy a hablar con alguien y yo no entiendo lo que está diciendo, estoy perdido, ¿no? Entonces, primero la comprensión, el vocabulario. Y este es a través de la lectura y la escucha. Y cuando tengo la ocasión, hablo sin miedo, hablo con errores, hablo buscando palabras, no importa. Y cada vez que utiliza el idioma, cada vez que escuchas, que lees, está mejorándote, ¿no? Siempre lo mismo. Ahora, los últimos 5 o 6 idiomas, porque tenemos al link, tenemos las mini historias. Este es muy bueno, ¿no? Con mucha repetición, voy a escuchar como 20 y 30 veces, no enseguida, ¿no? Lección 1, Sí, 2, no 3, seguidas, 4, te 5, aburres. y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero escuchando, para que el cerebro se acostumbre al idioma. Y cuando ya tengo una familiaridad casi natural, sin pensar, con ciertas estructuras en el idioma, puedo mirar la gramática, porque en este momento las explicaciones de gramática tienen una relación, una referencia con una experiencia que ya tengo. Porque si no, las explicaciones no tienen sentido, porque yo no sé de qué están hablando en las explicaciones. Entonces, es lo mismo. En 4 años siempre Haces la misma metodología. Ok, ahora tenemos el Internet, tenemos Netflix, tenemos tantas cosas, YouTube, canciones para ayudarnos. Y hace 50, 60 años era mucho más difícil. ¿Cómo hacías hace 50 años? ¿Dónde encontrabas material? Bueno, para mí el primer idioma era el francés. Entonces yo vivía en Montreal, no era difícil, ahí había periódicos, películas, la Nouvelle Vague, películas francesas. Y después me fui en Francia estudiando, pero después en Hong Kong para aprender el chino mandarín, que no es el idioma hablado en Hong Kong. Pues tenía que buscar en las librerías, buscar libros donde había como listas de palabras, ¿no? De vocabulario por cada capítulo. Pero ahora este no es necesario porque hay los diccionarios online, hay link, hay tantas cosas, es estupendo. Las condiciones para el aprendizaje de idiomas hoy no se puede comparar con hace 50 años. Yo quiero saber si tu personalidad o tú sientes que cambias en función del idioma que hablas. A mí sí me pasa. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos un idioma, estamos imitando no solo el idioma, estamos imitando la cultura, porque el idioma es una parte de la cultura. Entonces, Steve francés, Steve japonés, chino, español, es otro, es distinto. Claro, porque vamos a imitar el idioma y la cultura. ¿Cuál es el Steve que más te gusta? No, a mí me gusta todo, porque hablar en un idioma extranjero, imitar una otra cultura, es un juego, es jugar. No es la vida real. Real es inglés. Para mí no es muy interesante porque es lo normal, es lo real. Pero cuando estoy imitando un chino, yo no sé, francés, este es un juego. Es siempre agradable, ¿no? A mí me fascina mi María Caipiriña brasileña. Es bien particular. Bueno, Steve, yo quisiera que tú nos compartieras 3 razones para aprender español, para que todo el que esté viendo este video diga, ok, estoy en el camino correcto. Bueno, los que tienen la ocasión de aprender español son muy, muy afortunados. ¿Por qué? Primero, es un idioma hablado por, yo no sé,
500 millones. 4.000, ¿cuántos? 500 millones. 500 millones. Okay. Primera razón es la importancia del idioma. Bueno, hablado por 500 millones es un poco, a mí, yo pienso que es la puerta de entrada al mundo de los idiomas romances, como se dice, como italiano, portugués, aún francés. Porque primera cosa, es un idioma muy importante. Y sobre todo por la gente que vive en Estados Unidos, hay como 20% de la población que habla español. Y pues al sur tienes México, tienes tantos países de donde se habla español. Entonces, idioma importante. Segundo, idioma fácil. ¿Por qué? Porque la mitad del vocabulario en español es parecida al vocabulario en inglés. Claro que no sí. Es como yo aprendiendo griego o persa o árabe, ¿no? La mitad de las palabras ya se puede más o menos saber el sentido, ¿ok? Y fácil porque se escribe como se pronuncia. Ay, eso me encanta. Sí, entonces, importante, fácil y finalmente, quizás lo más importante, muy atractivo, ¿no? Porque tienes tantos países, España, Venezuela, México, tantos países con culturas diferentes, con música, con escritores premio Nobel muy bien conocidos, con tanta historia como esos países. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, de los incas a los conquistadores. Es verdad. Todo, ¿no? Por donde quieras encuentras. Y desde el punto de vista de acceso a contenidos, tienes con el Netflix, tienes telenovelas de Colombia, telenovelas de México, telenovelas de Argentina, de España. Pues es un mundo. Yo buscando contenidos en árabe o persa es muy difícil. Me imagino. Oh, imposible. En español, pues hay de todo, a cada nivel. Entonces, idioma importante, fácil y rico y atractivo, con tantos recursos hoy día a través del Internet, que es un idioma. Es lástima que yo ya hablo más o menos el español, que no tengo No, hablas la muy ocasión de bien. aprenderlo otra vez. No, espérate, ¿cómo así que hablo más o menos? Hablas muy bien, muy bien. Ya quisiera yo hablar cualquier idioma como tú hablas español. Gracias. Ya quisiera yo. Pero igual cuando quieras, bienvenido aquí. Me dices si te paso películas, programas, música, lo que quieras. Ok, gracias. Steve, entre los 20 idiomas que hablas y las millones de palabras que conoces, ¿hay alguna palabra que sea tu favorita? No, pero en cada idioma hay ciertas palabras o expresiones que son muy subtiles, que son muy, que expresan ¿Qué expresan? una cosa de una manera muy directa y suave y que no existe en otros idiomas, ¿ok? Como en portugués el saudade, ¿no? Sí. Hay cosas que en cada idioma, pero hay en japonés, en sueco, en cada idioma hay ciertas palabras que es el genio de este idioma que no existen en otros idiomas, pero es el caso de todos los idiomas. Y siempre cuando yo escucho un nativo, ¿no?, hablando español, japonés, chino, francés, y lo hablo bien y con palabras justas, ¿no?, que precisas. Precisas. Para mí es un gran placer. Pero no importa que sea francés, japonés, chino, español, es esto, ruso, todo. Te le pregunto porque yo sí tengo una palabra favorita. Y es apprivoiser en francés. Una vez leí El Principito en francés. El Principito para mí es la Biblia, ¿no? Ese libro para mí es sagrado. Y cuando entendí que en español decía como domesticar
yo no le veía gracia, pero cuando entendí que era Privoisé, que era la relación de él con la rosa, ay, eso me pareció precioso. Sí, sí, sí. Bueno, hay tantos ejemplos de palabras parecidas en su capacidad de expresar, hoy se exprime para los franceses, expresar una idea, un concepto, pero justo, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Steve, pues para mí es un honor haber compartido estos minutos contigo y que nos hayas compartido tanta sabiduría aquí en Español con María. Gracias. Para mí un gran honor y un gran placer también.